Galileo descubrió que cuando dejamos caer un objeto, su velocidad se incrementa de manera uniforme, es decir, se mueve con aceleración constante. Newton continuó los trabajos de Galileo explicando las causas de este comportamiento. A pensadores como Copérnico, Kepler y Galileo, entre otros, se refería a Newton cuando escribió: si he visto más lejos, es porque logré pararme sobre hombros de gigantes. Porque de físico, poeta y loco todos tenemos un poco. Bienvenidos a este canal. Hoy hablaremos de la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton nos habla de las causas que producen el cambio en las características del movimiento, como son la velocidad, etc. Para explicar la segunda ley de Newton, vamos a dividirla en tres partes. La primera parte nos dice que cuando aplicamos una fuerza sobre un cuerpo, este cuerpo va a experimentar una aceleración. Y analizamos esta situación. Tenemos este primer dibujo en el cual estamos marcando al cuerpo, lo estamos viendo en estas posiciones que están dadas en intervalos de tiempo regulares. Aquí ponemos la posición inicial al tiempo t igual a 0, 1 segundo, 2 segundos, a 3 segundos lo estamos viendo. Y bueno, no importa que sea en intervalos de 1 segundo, solamente estamos tratando de ejemplificar que tenemos intervalos de tiempo uniformes. Y tenemos que en la posición inicial el cuerpo se mueve con una velocidad 1 y sobre el cuerpo está actuando de manera constante, de manera permanente, una fuerza. Entonces la primera ley nos dice que esta fuerza que actúa sobre el cuerpo en todo momento lo va a acelerar, es decir, el cuerpo va a estar incrementando su velocidad. Por eso aquí vemos al cuerpo con esta velocidad inicial, aquí lo representamos con una velocidad mayor y aquí con una velocidad más grande, y así cada vez tiene una velocidad más grande porque está acelerando. Una situación característica de esto podría ser lo que acabamos de ver. Cuando dejamos caer un objeto, la fuerza de gravedad está jalando el objeto permanentemente de forma constante hacia abajo, haciendo que su velocidad se incremente en 9.8 metros sobre segundo cada segundo, es decir, que tenga una aceleración de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. El segundo dibujo pues muestra un cuerpo otra vez en intervalos de tiempo uniformes o regulares o en iguales intervalos de tiempo, y se está moviendo el cuerpo nuevamente hacia la derecha, pero en este caso la fuerza, que es constante, actúa en sentido contrario a el movimiento. Y ahora lo que vemos es que el cuerpo se está deteniendo, vemos que cada vez lleva una velocidad menor, es decir, está acelerado pero con una aceleración negativa, o también llamada desaceleración o frenado. Una situación como esta podría ser cuando lanzamos una pelota sobre el pasto, rueda sobre el pasto, pero debido a la fricción, que sería la fuerza que está opuesta al movimiento, la pelota se va deteniendo hasta que después de cierto tiempo pues se detiene totalmente. Tenemos la tercera figura en la cual mostramos a un cuerpo que se mueve en una trayectoria curva. Sabemos que en este tipo de trayectorias el vector velocidad es tangente a la trayectoria en cada punto en cuestión. Y aquí vemos al cuerpo en dos posiciones, en la posición 1 y en la posición 2. Y tenemos que, aunque el módulo del vector velocidad fuera el mismo, solamente porque el vector velocidad está cambiando de dirección, es decir, la dirección de este vector es distinta a la dirección de este vector, ya tenemos que son vectores diferentes y entonces la velocidad está cambiando, es decir, hay aceleración, y es una fuerza la que está produciendo ese cambio en la velocidad del cuerpo o aceleración. Esta sería la primera parte que, como hemos comentado, nos dice que la fuerza sobre un cuerpo va a producirle que ese cuerpo tenga una aceleración. Vamos a la segunda parte, que dice que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza aplicada. Tenemos aquí una situación inicial en la cual tenemos un cuerpo de masa m, le aplicamos una fuerza
y entonces el cuerpo va a experimentar una aceleración. Esta es una situación inicial o de referencia y vamos a las siguientes situaciones. En este segundo caso tenemos al mismo cuerpo o móvil con su masa, pero le aplicamos el doble de fuerza, entonces va a tener el doble de aceleración. El mismo cuerpo, la misma masa, le aplicamos 3 veces más fuerza que en la situación inicial y tenemos que la aceleración es 3 veces más grande que en la situación inicial. Finalmente tenemos al mismo cuerpo, le aplicamos la tercera parte de la fuerza en la situación inicial y tenemos que entonces la aceleración es la tercera parte de la aceleración de nuestra situación de referencia. Eso es lo que significa que la aceleración sea directamente proporcional a la fuerza. La tercera parte de la segunda ley nos dice que la aceleración es inversamente proporcional a la masa del cuerpo. A grosso modo decimos que al aumentar la masa, la aceleración disminuye, pero es más específico. Si tenemos, como en esta figura, a un cuerpo del doble de masa que en nuestra situación original y le aplicamos la misma fuerza, entonces la aceleración de este cuerpo compuesto va a ser de la mitad de la aceleración del cuerpo de la situación de referencia. Y finalmente, si tenemos a un cuerpo que tenga 3 veces más masa que el cuerpo en la situación original, le aplicamos la misma fuerza y la aceleración es de la tercera parte de la que tenía en la situación inicial. Entonces, esas son las 3 partes en que hemos dividido la explicación de esta ley. Bien, entonces, juntando las 2 últimas partes que nos dice que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza aplicada e inversamente proporcional a la masa del cuerpo, tenemos lo siguiente, tenemos que de estas 2 partes las resumimos en la siguiente expresión que dice que matemáticamente se escribe así: la aceleración es directamente proporcional a la fuerza que se le aplica al cuerpo y es inversamente proporcional a la masa del mismo cuerpo. Y esta es la expresión matemática de la segunda ley de Newton. Y recordamos que la fuerza es un vector, la masa es un escalar, pero un vector entre un escalar nos da un nuevo vector que es la aceleración. Esta sería la forma general, la forma vectorial de la segunda ley de Newton, pero para los movimientos rectilíneos tenemos que, pues no es necesario trabajar el carácter vectorial de esta ley y entonces se puede escribir de forma escalar como de la siguiente manera, nada más trabajando con los módulos de estas magnitudes vectoriales. Tenemos que la aceleración es el módulo de la aceleración es el módulo de la fuerza entre la masa del cuerpo. Esta es la segunda ley de Newton, que si nosotros despejamos de aquí a la fuerza, tendríamos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, y esta es la forma como de manera más común se conoce o se encuentra a esta segunda ley, pero pues es lo mismo esta expresión que esta. Ahora tenemos que en qué unidades vamos a medir estas magnitudes físicas, pues depende del sistema de unidades. Si trabajamos, por ejemplo, en el sistema internacional de unidades, tenemos que la masa pues se mide en kilogramos y la aceleración la medimos en metros sobre segundo al cuadrado, de tal forma que esta sería la unidad de fuerza. Esto mismo pues se puede escribir de forma equivalente como pues kilogramo, metro sobre segundo al cuadrado, y pues recibe el nombre especial de Newton. Entonces la fuerza se mide en Newton en el sistema internacional y un Newton equivale a 1 kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Tenemos que si trabajamos en el sistema gaussiano o sistema CGS, en este sistema pues la masa se mide en gramos, la aceleración se mide en centímetros sobre segundo al cuadrado y esta es la unidad de fuerza que en este sistema se le da el nombre de dina. Entonces una dina es 1 gramo centímetro sobre segundo al cuadrado, y tenemos que la relación entre newton y dinas es que 1 newton equivale a 10 a las 5 dinas. También es común tener problemas, encontrar situaciones que se trabajan en lo que se llamaría el sistema usual de los Estados Unidos, por ejemplo, en la cual la masa la vamos a medir en una unidad llamada slug y la aceleración se mide
en pies sobre segundo al cuadrado. Y esta sería la unidad de fuerza que recibe el nombre de libras fuerza. Y así hay diferentes unidades para la fuerza. Tenemos también una unidad que se usa, que es el kilogramo fuerza o kilopondio, donde tenemos que un newton equivale a 9.8 kilogramos fuerza. Bueno, esas son algunas unidades para medir la fuerza. Bien, ahora regresando a esta primera parte de la segunda ley de Newton, pues aquí nos dice que si hay fuerza actuando sobre un cuerpo, hay aceleración. De ahí deducimos que si no hay fuerza o si la fuerza es cero, entonces no hay aceleración o tenemos aceleración cero. Si la aceleración cero significa que no hay cambio en la velocidad. Si no hay cambio en la velocidad significa que la velocidad es constante y esto a su vez significa que estamos en movimiento rectilíneo uniforme o estamos en reposo, lo cual constituye la primera ley de Newton que ya hemos visto en otros momentos. Bien, para continuar vamos a ver la aplicación de este modelo matemático de la segunda ley de Newton. Vamos a hacer algunos ejemplos característicos correspondientes a este tema y obviamente empezamos por los más sencillos. En videos consecuentes, en videos subsiguientes vamos a trabajar problemas cada vez más complejos. Bien, empezamos con un primer ejemplo que dice que a un cuerpo de 2.5 kilogramos de masa se le aplica una fuerza constante de 15 newton. ¿Cuál es la aceleración que experimenta el cuerpo? Esa es la pregunta que nos plantea. Y entonces, empezamos poniendo nuestros datos. Tenemos aquí una masa de 2.5 kilogramos. Aquí estamos trabajando en el Sistema Internacional de Unidades y tenemos que le aplicamos una fuerza de 15 newtons. Recordamos que 15 newtons pues serían entonces 15 kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. Nos piden la aceleración. Entonces tenemos la fórmula, la segunda ley de Newton que nos dice eso precisamente, que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Entonces es cuestión de sustituir de manera directa en esta expresión y tendríamos lo siguiente. Tenemos que la aceleración sería entonces 15 newton, que es lo que vale la fuerza, o sea 15 kilogramos metros sobre segundo al cuadrado, entre la masa que es de 2.5 kilogramos. Y pues aquí claramente vemos que se cancelan kilogramos con kilogramos y nos quedan metros sobre segundo al cuadrado, que es la unidad de la aceleración. Y pues dividimos 15 entre 2.5, hacemos esa operación y nos da 6. Entonces tenemos que la aceleración en este caso es de 6 metros sobre segundo al cuadrado y ese sería el resultado de este ejemplo. Bueno, como vimos, la masa, la aceleración y la fuerza se pueden medir en otras unidades. Aquí tenemos un segundo ejemplo que dice que tenemos un cuerpo de 750 gramos que se mueve con una aceleración de 20 centímetros sobre segundo al cuadrado y nos piden determinar la fuerza que actúa sobre este cuerpo. Bueno, pues las unidades aquí están en el sistema CGS y podemos trabajar en dicho sistema, aunque podríamos también hacer conversiones para trabajar en el sistema internacional, pero lo hacemos en este sistema gaussiano. Entonces tenemos la masa del cuerpo, que son 750 gramos, y tenemos la aceleración, que son 20 centímetros sobre segundo al cuadrado, y nos piden el valor de la fuerza. Esa es nuestra incógnita. Pues tenemos esta misma fórmula con la fuerza despejada, que se escribe como fuerza es igual a masa por aceleración. Sustituimos valores y tenemos nuestra masa de 750 gramos por la aceleración, que es de 20 metros sobre segundo al cuadrado. Y bueno, tenemos que hacemos esa multiplicación y nos da 15.000. 15.000, aquí son centímetros, 15.000 gramos por centímetro sobre segundo al cuadrado. Esto es 15.000 newtons. 15.000 dinas, perdón.
sistema CGS. Y ese es el resultado. Ya está resuelto este segundo ejemplo. Vamos a un tercer ejemplo, en el cual dice lo siguiente: calcular la masa de un trineo si se le aplica una fuerza de 3.75 libras fuerza, y con lo cual producimos una aceleración de 5 pies sobre segundo al cuadrado. Bueno, entonces tenemos el valor de la fuerza, que son 3.75 libras fuerza. Recordamos que también hay libras masa, en este caso son libras fuerza, y tenemos la aceleración de 5 pies sobre segundo al cuadrado. Bien, entonces recordamos de lo que vimos que la libra fuerza equivale a, pondremos 3.75, y la libra fuerza es producto de las unidades Slug por pie sobre segundo al cuadrado. Tenemos que queremos conocer la masa. Entonces tenemos que, de la segunda ley de Newton, que dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Aquí despejamos la masa. Para despejar la masa quito la aceleración. Como la aceleración está multiplicándose con la masa, la pasamos dividiendo al primer miembro y nos queda que la fuerza sobre la aceleración, eso es la masa. Esta es la fórmula despejada. La ocupamos aquí haciendo la sustitución y tenemos la fuerza, que es de 3.75 Slug por pie sobre segundo al cuadrado, y lo dividimos entre la aceleración, que es de 5 pies sobre segundo al cuadrado. Y bueno, pues ahí se cancela la unidad de la aceleración y nos van a quedar Slug. Hacemos la operación de dividir 3.75 entre 5 y me da 0.75. Pues finalmente tenemos que la masa es de 0.75 Slug. Lo pongo aquí abajo. Bien, ese es el resultado. Y tenemos aquí entonces este problema que está en el sistema usual de los Estados Unidos. Bien, continuamos. A continuación, bueno, pues tenemos este ejercicio que les voy a plantear para que ustedes también practiquen esta fórmula, el manejo de este modelo matemático y de las unidades, que como pueden ver es sencillo. Y entonces les planteo este ejercicio que dice determinar la fuerza resultante que actúa sobre un auto de 1200 kilogramos de masa si en un tiempo de 15 segundos su velocidad se incrementa de 4 metros sobre segundo a 34 metros sobre segundo. Aquí ustedes tienen que recordar nuestros conceptos de cinemática, como es el concepto de aceleración, y una vez que conozcan la aceleración, pues aplicar la segunda ley de Newton para determinar la fuerza que actúa sobre ese auto para producirle la aceleración o el cambio de velocidad que está aquí indicado. Bueno, te invito a que lo hagas, a que lo resuelvas, y pues si gustas colocar tu respuesta, tu solución en los comentarios, y aquí lo veríamos en la siguiente sesión. Siendo así, con este último ejercicio terminamos el tema, terminamos esta exposición. Te invitamos como siempre a suscribirte a nuestro canal y a que nos regales un like. Siendo así, nos vemos en el próximo video.